Buenos días, hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al historiador Felipe Díaz Heredia, odontólogo de profesión, a propósito. Felipe, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Jaime, Los que amamos el tema patrimonial, los que defendemos la cultura, la historia, nuestras raíces, preocupados permanentemente por el abandono, por el deterioro, por el queme-importismo, por esa dejadez, por esa ignorancia, Felipe, ignorancia de que los bienes patrimoniales que tiene Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad a propósito, simplemente se deterioran en infames rincones, en patios, en cuchos, como decían antes los antepasados. Pero comencemos, Felipe, este diálogo con el tema de su libro, el único libro histórico que se presentó en homenaje al bicentenario de la independencia de Cuenca, Epigrafía y Escritura Patrimonial de Cuenca. Felicitaciones, Felipe, por el trabajo de investigación y por poner al servicio de la comunidad. Ahora lo que nos preocupa es el abandono del libro. Desde el año anterior, enero del 2020, que se entregó al gobierno provincial de la SUAY, luego de que salió de la imprenta. ¿Por qué al gobierno provincial de la SUAY? Porque fue esa institución quien auspició la impresión de la obra histórica en homenaje al bicentenario. Desde esa fecha, enero del 2020, hasta el día de hoy continúa la obra, los libros abandonados en una bodega de la mecánica del Consejo Provincial de la SUAY. Esto es de Ripley, ¿no? irónico, Buenos días. irónico. Jaime, buenos días, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso canal. Bueno, Jaime, la verdad que, como usted manifestaba, en primer lugar, la elaboración del libro, que ha sido una investigación de 10 años, que justamente habla sobre el tema epigráfico, que en realidad no es muy conocido el tema, porque bueno, la epigrafía como tal, a pesar de que tenemos muchísima epigrafía en Cuenca, simplemente significa, viene de las raíces latinas, grafo, escritura, y epi, o sea, es sobre, ¿no? Entonces sería escritura sobre elementos generalmente duros que se conservan desde muchísimos años en la humanidad, como son la piedra, el bronce, el hueso, el mármol, elementos duros que han quedado justamente como un vestigio en realidad de nuestra historia o de la historia de la humanidad a través de estos elementos muy interesantes, Jaime. Y Cuenca no ha sido tampoco abandonada con respecto a la epigrafía. Más bien conocemos elementos epigráficos muy interesantes de la época misma de la fundación de Cuenca de 1557, como es la piedra de San Blas, que se lo encontró en 1947, Jaime, a una profundidad de 1,47 m cuando se hacía la reconstrucción de la iglesia de San Blas. Felipe, el tema de las piedras, dejemos para la segunda parte de la entrevista. Me interesa que nos informe sobre el El proceso libro. del libro que fue presentado hace semanas anteriores, que fue presentado. Hicimos una entrevista a Felipe a propósito en este mismo espacio para conocer detalles del libro histórico en homenaje al bicentenario. Usted dice que ha sido un proceso de una investigación de 10 años. Efectivamente, Jaime, fue una investigación de 10 años. Y bueno, le digo,
entre paréntesis, este proceso para la edición del libro no fue fácil, porque yo creo que realmente las autoridades llamadas a esto son justamente el municipio a través de sus áreas históricas. Hubo muchos ofrecimientos, ¿no? Por parte de, ya sea del alcalde Cabrera en entonces, por áreas patrimoniales igual. Sin embargo, nunca se llevó a cabo. O sea, los llamados justamente a preservar el patrimonio y con la edición de este libro, que era justamente entregar a Cuenca Y el esta cantidad único, de elementos. Felipe, y el único libro en homenaje al Bicentenario. No se ha Exactamente, conocido de otro. exactamente, Jaime. Entonces, como le decía, no hubo eco justamente en la edición y fue más bien que tuve que acudir al Consejo Provincial, en este caso, cuando estuvo de prefecto Paul Carrasco. En todo caso, se hizo los llamamientos correspondientes, el concurso correspondiente y todos los datos y el papeleo para que de alguna forma exista una partida especial para que se lleve a cabo la impresión del libro, porque mis honorarios, diría, mi investigación como tal, eso es una cosa que yo más bien lo he entregado a la ciudad, este libro como tal. Pasó el tiempo, Jaime, y obviamente ya con la nueva prefectura no tenían idea de lo que se trataba el libro, no tenían idea. Fue más bien una cantidad de obstáculos que me colocaron para dar la contrapartida y terminar el libro como tal, con muchas gestiones al director de cultura que no tenía idea tampoco. Entonces, Jaime, una vez que estuvo editado el libro, después de tanto vericueco como tal, se hizo el lanzamiento, lo hice el lanzamiento de una forma particular. ¿Por qué? Porque la prefectura de la SUAY no quería hacer ningún tipo de lanzamiento, porque supuestamente con el gobierno de Yacu Pérez no estaban dentro de sus objetivos esta cultura o este proceso editorial del libro como tal. Lo hice el lanzamiento y se hizo la entrega, más bien ya del libro, una vez que salió de la imprenta, en enero del año anterior. Una entrega formal, justamente, y quedaron los libros en la bodega de la prefectura. No hubo un cuarto, no hubo un lugar adecuado, justamente, sino como cualquier cosa, porque realmente, Ahí, ahí que se pudran. lamentablemente, Jaime, cabe decir que en el gobierno provincial de Yacu Pérez no se tenía la menor idea con respecto a la cultura. No existía un director de cultura que realmente sea una persona que diga, bueno, esto nosotros valoramos como un aporte de un ciudadano a la ciudadanía, a Cuenca como tal, una investigación de 10 años, una investigación nueva que no se ha considerado como es la monumentología, la escultura urbana y la epigrafía como tal. Y desde esa época, Jaime, prácticamente yo recibí mis 100 ejemplares, se publicaron 500 o se editaron 500, recibí mis 400 100 quedaron libros en la con derecho de prefectura de la autor. SUAY, 400. 400 libros, claro, en la prefectura, exactamente. Y para mí fue lamentable, muy, Jaime, créame que era una cuestión indignante saber que elementos de cultura, los libros específicamente, estén junto con neumáticos de tractores, repuestos, maquinaria y cualquier cosa que existe en una bodega provincial del Consejo Provincial como tal. Tamaña, Lógico, tamaña ignorancia, ¿no? ignorancia. Entonces, a lo que voy, Jaime, que no hubo un cuarto específico, no hubo un lugar justamente, y al mismo tiempo una distribución correcta, como tenía que ser una distribución, una difusión de este ejemplar auspiciado por la... A la prefectura Felipe le correspondía hacer un evento cultural de primera para presentar el único libro en homenaje al bicentenario, pero no entendieron nada, ni entenderán. Jaime, lamentablemente, como le manifestaba desde el principio, Fernando García, que fue el director de cultura en ese entonces de la prefectura, no pudo concebir o no tenía la capacidad, en otras palabras, de que esto, si bien hubo el ofrecimiento por parte del director de cultura en ese entonces, que se iba a hacer una presentación, no digo magna, sino simplemente distribuir, dar a conocer el libro, pero al final no pudo realmente con el proceso Los editorial, no trámites, pudo con este los libro. trámites burocráticos que continúan hasta el día de hoy. Cuando yo le entrevisté, Felipe, a la persona encargada del área cultural de la prefectura provincial de la SUAY, dijo lo mismo, no, lamentablemente faltan firmas, sellos, documentos, papelería, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es más, Jaime, justamente como le decía, estos libros han quedado, yo
un momento determinado, fui a la bodega a ver qué es lo que ha pasado, si realmente con la cuestión de las lluvias, con el invierno que tuvimos, no se había deteriorado. Me dijeron que estaban en buenas condiciones. No pude saber exactamente dónde estaban los libros, en qué condiciones estaban, pero seguían en la bodega ahí. Año y medio, Felipe, indignante, año y medio. Año y medio que ha pasado distintas directores de cultura y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, Jaime, a lo que voy es que de alguna forma no puede ser que supuestamente nos damos de cuenca patrimonial, cuenca con una serie de elementos importantes que nos han convertido justamente en patrimonio cultural de la humanidad. No es que la prefectura no tenga nada que ver, somos todos los azuayos, todos los cuencanos, que tenemos que ver, que tenemos que preservar la cultura y no dejarle al abandono en una bodega de repuestos, libros que justamente es un libro que, como usted mismo lo decía, Jaime, un libro que seas el único conmemorativo del bicentenario de la independencia de Cuenca, porque si bien hubo un libro, para mí no tan bien realizado como fue la edición de Cultura del municipio, un libro virtual, sé que se lo ha convertido ya en físico como tal, pero el auténtico homenaje de un ciudadano hacia Cuenca fue de epigrafía y escultura patrimonial de Cuenca. Un libro, como le digo, de 350 páginas, 650 imágenes, con una serie de investigación que se ha podido determinar que existen como 380 placas epigráficas, 88 monumentos, 53 bustos, 14 esculturas vanguardistas, Jaime. Entonces no es un libro que salió de la noche a la mañana, una cuestión hecha a microondas, 10 años de investigación con un respaldo histórico a todo nivel, con respaldo iconográfico. Libro, Felipe, libro, un testimonio histórico, patrimonial que debería, como dije yo en un comentario, que debería estar ya en las principales bibliotecas de la ciudad de Cuenca y en todas las bibliotecas de los establecimientos educativos, secundarios, universitarios. Lamentablemente, Jaime, hay un quimportismo con respecto a la cultura. Es un quimportismo, pero que ya raya realmente. Yo no sé por qué muchas personas dicen, se elogian de decir patrimonio cultural. ¿Qué patrimonio? Si el patrimonio se viene abajo día a día. No promovemos. Las personas indicadas justamente a través de este libro u otros libros como tal, ahí están, embodegados, están prácticamente deteriorándose día a día y no pasa absolutamente nada, Jaime. Es indignante que al cabo, como usted mismo lo manifiesta, prácticamente el año y medio, este rato, me digan, sí, pero ¿sabe qué? Falta la firma electrónica. Al año y medio, cuando pudo haberse hecho esto y haberse realizado la difusión. Entonces, en base a esto, que falta esto, falta aquello y falta no sé cuántitos, se cruzan de las manos, Jaime, y no se hace nada por la difusión de este libro y en general de la cultura. O sea, son los entes encargados de esto, de promocionar y sobre todo, Jaime, como le decía, venir a menos la cultura, o sea, porque están como directores de cultura, señores, renuncien, no puedo hacer, porque la incapacidad, un rato de eso, renuncien, digan, no puedo, simplemente, como usted mismo lo dice, un rato de eso, estos sueldos dorados, esa burocracia del importismo, de que simplemente yo recibo mi mensual y no sé, o sea, qué es lo que pase, qué es lo que ocurra con la cultura, qué es lo que ocurra con el libro, no interesa. Dime de qué pregonas y te diré de qué careces. Exacto. Ahí en la Catedral La Inmaculada, en el símbolo religioso de Cuenca, patrimonial, se pretendió atentar contra el patrimonio colocando una estructura de Metálica. hierro metálica, como se llame. Vaya usted y averigüe si ha habido algún pronunciamiento del alcalde sobre este atentado. Silencio y complicidad. Si no hubiese sido por medios de comunicación y ciudadanos que pusimos el grito en el cielo, la estructura ya estaba allí. Jaime, lamentablemente, por más que se hagan las denuncias, por más que se grite al cielo en definitiva, igual, no pasa absolutamente nada. Vea, por ejemplo, la casa esa que derrocaron de la familia Vintimilla, que fue el hermano Miguel. Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento, no existe nada. Ahí está como un terreno baldío, ¿no? Sembrado, incluso lo han sembrado hasta
maíz, este rato existe una chacra, en definitiva, una cementera ahí. Entonces, Jaime, en realidad, una casa que asimismo hace muchos años, en el tiempo de Paul Granda, aquí en la avenida Loja, en la Lorenzo Piedra específicamente, de la familia Rodas, se derrocó eso. No, supuestamente no hubo multas, hoy por hoy ya están construyendo un edificio. Entonces, ¿de qué patrimonio estamos hablando? ¿De qué conciencia patrimonial? ¿Para qué? ¿Para qué existe el INPC? Pues son para mí instituciones de bambalina, de oropel, que solamente están porque ya existe un Burocráticas, decreto burocrático. burocráticas, Felipe, burocráticas. Se siguen deteriorando los bienes patrimoniales. Ahora hay una denuncia de que han derrocado una nueva casa patrimonial en la avenida Paucarbamba. De a poco se van cayendo, a propósito, con la complicidad de las instituciones llamadas a velar, a cuidar, a proteger, a sancionar. Pero aquí no pasa absolutamente nada. Jaime, dígame una cosa, ¿qué hacen estas áreas? ¿Qué hacen? Hay una denuncia, nunca se escucha. Tuvimos justamente, he tenido un gran espacio a través de su revista, El Observador, Jaime, en hacer justamente una denuncia de esta placa, de una placa, ¿no? ¿Y usted cree que hubo alguna voz de alguna autoridad, de algún concejal, exactamente, de alguien que diga absolutamente nada? Entonces, Jaime, lamentablemente, para retornar con respecto al libro, es increíble, Jaime, increíble que solamente, o sea, el mismo hecho de ser un libro es un elemento que merece respeto. No se diga una investigación dada para Cuenca de 10 años, elementos nuevos. No solamente a través de esto, Jaime, del libro como tal, se puede no solamente de denominar a Cuenca la ciudad eucarística, la ciudad cargada de alma, la ciudad Atenas con las del ritos Ecuador. museos, Atenas del Ecuador, la ciudad de la calma, la ciudad universitaria. También podemos hablar de una ciudad monumental, hablemos de una ciudad epigráfica, porque a través de su epigrafía está la síntesis, una síntesis o nuestra historia sintetizada en definitiva a través de estos elementos, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su porqué, y eso es justamente lo que se habla de Cuenca, es eso, o sea, a través de las placas, a través de los monumentos, a través de la epigrafía, tenemos todos esos tipos de elementos que nos van hablando de ciertos acontecimientos que han sucedido en Cuenca desde la fundación de Cuenca. Felipe, ahora sí hablemos de este abandono. Triste, ¿no? Duele el Duele. importismo. Patrimonio, abandono y destrucción se titula el tema denuncia, publicado por usted, escrito por usted, en el último número de la revista El Observador, Piedra Memorial, del primer puente de Calicanto sobre el río Tomebamba, construido por disposición del Cabildo el 9 de diciembre de 1587, patrimonial, histórico, una joya, una reliquia, que se encuentra abandonado Completamente en un abandonado. patio de la parroquia El Vergel. La otra piedra de San Blas, la placa en homenaje a Alfonso Cordero Palacios, desaparecida. En fin, duele. Solamente, Jaime, usted puede apreciar que a través solamente de estos tres elementos, un rato de eso decimos, de qué patrimonio estamos hablando, de qué autoridades estamos hablando. Ignoran, desconocen completamente. El tema de epigrafía, cuando se presentó a áreas patrimoniales, tenían idea, Jaime. No tienen un código, no tienen un inventario, ni siquiera de qué monumentos, porque un rato de eso desaparecieron las placas, por ejemplo, de los monumentos de la Avenida Solano, porque por el vandalismo y por el comercio, el mercado negro del bronce, o del cobre, del bronce específicamente, retiraron 13 placas de los monumentos de Cuenca. Obviamente eso en cantidad, en dólares, en sucres, por vandalismo, ¿cuánto representaba? Pero usted cree que si no hago yo una denuncia formal, ¿no? Para determinar que se coloquen nuevamente las placas, estaban ahí, Jaime.
estaban ahí sin saber exactamente a quién correspondía o qué personaje existía. Entonces, si existe un desconocimiento, Jaime, de la epigrafía, de la monumentología, no existe un inventario, no hay un catálogo, ¿de qué estamos hablando? Fíjese lo que usted manifiesta con respecto, por ejemplo, exacto, a la piedra de esta del Vergel. Una piedra prácticamente que lleva 400 años. ¿En dónde Fíjese, está está? al lado. ¿En dónde está? Esta piedra, Jaime, para hacer un poco de historia, es justamente conmemora un acontecimiento importante que es una ordenanza, una orden del oidor de la audiencia de Quito, Alonso Cabeza de Meneses, ¿no? Un oidor que estuvo acá para 1587, ordenando que se construya un puente sobre el Matadero, o el río Tomebamba actual, ¿no? ¿Por qué? Porque era un paso importante de la salida de Cuenca hacia las provincias sur, hacia el valle, hacia específica Cumbe y incluso más allá hacia Loja, una salida bien importante en que antes existía el puente de Ingachaca, ¿no? Un puente muy importante que se lo realice en esa época y justamente en conmemorar este acontecimiento se hace esta piedra esculpida de una manera maravillosa, un castellano antiguo, una forma de moldear las letras muy interesante que en sí mismo involucra un factor intrínseco en cuanto ya a la observación de la caligrafía, a la escritura e incluso al mismo material, la piedra que ha resistido a través de tantos vejámenes 400 años, Jaime. Entonces, esta piedra, desde el momento que se encontró en el año 2006, pasó justamente tuvo inicialmente incluso en la iglesia, dentro de la iglesia del Vergel. Autoridades eclesiásticas, autoridades barriales determinaron que no, esto debería estar en otro lugar. Y lo pusieron, Jaime, a la intemperie, en la parte posterior de la iglesia, ¿no? Donde era el club barrial, a la intemperie. Desde el momento que nosotros hicimos el registro fotográfico, estoy hablando hace más de 10 años, Jaime, he tratado de hablar justamente con las autoridades parroquiales, he hablado con los dirigentes barriales, he hablado con el INPC, incluso con ciertos dirigentes del tiempo del Museo Remigio Crespo Toral, pero nada es nada, Jaime, nada es nada. O sea, últimamente, que también hice una denuncia a través del INPC con, no sé, el título del señor Patricio Zamora, que es el director del INPC, me ofreció que iba, pero es el círculo vicioso. INPC, curia, parroquiales, barrio, y así. Entonces el uno se tira la pelotita, el uno quiere ser más dueño de la placa, el barrio dice, no, esto nos corresponde a nosotros, la casa parroquial, no, esto es nuestro, el INPC. ¿En dónde debería estar la piedra histórica? Hoy por hoy, yo creo que, así como se dice, hasta por pena, esta piedra debe estar por algún lado, por lo menos ya cuidada, aunque sea dentro de la casa parroquial, ¿no? En el Pero yo Museo creo de que la esto Ciudad, Felipe. ya tiene que ser inventariada esta piedra para que esté un museo, ya no es del barrio, ya no es de la casa parroquial, eso nos pertenece como todo otro bien a todos los cuencanos. ¿Para qué? Para que podamos observar, analizar y saber que existe atrás de eso una historia maravillosa de los puentes de Cuenca como tal. Pero lamentablemente, Jaime, hemos hecho ya la denuncia con usted que ha tenido la gentileza de dar un espacio en su revista, ¿no? Y fíjese, hasta el momento no se han pronunciado ninguna autoridad, un concejal, junta parroquial, nada. Silencio total como parte, es el silencio culpable de todas las autoridades, de todas las personas, incluso de los mismos ciudadanos, un rato de esos encargados de velar nuestro patrimonio. Porque no esperemos solamente de las autoridades, hagamos nosotros conciencia propia de nuestro patrimonio y, Jaime, lamentablemente estas cosas están sucediendo día a día. En la actualidad, dice el documento, la fotografía, al pie, en la actualidad la piedra colonial de El Vergel permanece abandonada, expuesta al deterioro, en alarmante decadencia, desahuciada en la parte posterior de la iglesia parroquial, en una bodega a la intemperie, compartiendo espacio con una máquina de cemento, tarros de pintura, palos, materiales de construcción, con serias muestras de deterioro, daño y destrucción. Indolencia total, indolencia total.
Es muy lamentable, Jaime, la última vez que visité, son hace 2 semanas o 3 semanas anterior a esto, se están construyendo prácticamente, me parece que alguna sede barrial en la parte posterior igual de la iglesia del Vergel, y justamente la piedra que siempre he estado observando para ver qué pasa, o sea, porque un rato de eso simplemente va a desaparecer, Jaime. Simplemente un rato de eso, como está manejado ahora, en el caso, como vemos en la imagen, como en la fotografía, al lado de una concretera, ese es el término que se utiliza, ¿no? Concretera, cemento, tarros de pintura. ¿Qué futuro puede tener, Jaime, y el deterioro de la intemperie? ¿Qué futuro puede tener esa piedra? Simplemente el futuro, si es que no se toman las medidas correspondientes, va a ser lamentable. Mañana se fractura, se pisa, se pierde, no ha pasado nada, y ahí sí vienen los lamentos. Ah, no, es que él tuvo la culpa, el otro tuvo la culpa, fulano tuvo la culpa, pero ahora que se puede hacer, todo el mundo entonces quiere apoderarse de eso, pero no hacer absolutamente nada. Cada vez, cada vez, Felipe, que se destruye para siempre un bien patrimonial, viene el lavado de manos. Yo no fui, fue Pingüe. El lavado de manos, ¿no? Aquí no ha pasado nada, no te preocupes. Eso, mañana se olvidan. Y Jaime, lamentablemente, como yo explicaba o manifestaba en la revista, la plaza del Vergel como tal ha sido también vaciada, ha sido también saqueada en La cruz, definitiva de elementos la cruz. maravillosos que ha tenido. La cruz que supuestamente cuando salió la revista nos comentaba un señor Merchán, Adriano Merchán, que esta cruz se encuentra quizás así mismo, pero una esquina en la parte posterior. Pero bueno, o sea, ¿cuál es el sentido de que la cruz debe estar donde debe estar? Porque eso representa, no solamente es un signo de cristianismo, sino son justamente las cruces que se colocaban a las entradas y salidas de las ciudades, se llamaban los humilladeros, justamente indicando la delimitación geográfica también de una gobernación. Entonces, esta piedra que si bien está atrás, no cumple ninguna función. Fue saqueada la placa de Alfonso Cordero Palacio, fundador justamente de la parroquia de Huayna Cápac. Cuando yo hice investigación, hace ya justamente 10 años, la casa parroquial, no sé, aquí había, pero no recuerdo, no sé, Fundación Barranco, no sé, tal vez en la bodega no hemos conocido que había. Aquí está la documentación, aquí están las fotografías, aquí están las cosas, aquí había. Jaime ha hablado con la familia, ha hablado con la junta parroquial, con los vecinos del barrio, nadie, cuando se pierden, nadie dice nada, ¿no? Entonces, la cruz, la placa, el mismo hemiciclo que existía era una plaza bonita realmente, ¿no? Hoy convertida prácticamente en un canchón sin ninguna gracia con la famosa Fundación Barranco, que justamente fue la causante de la desaparición de la placa, de la cruz, que se encontró la cruz. Pero ¿y por qué? O sea, ¿dónde estuvo abandonada? ¿Por qué no se le colocó en el lugar que corresponde? Son todos estos elementos, Jaime, epigráficos, en definitiva, que están desaparecidos y que no hacen las autoridades nada. El cuerpo de bomberos hizo una restauración recién de su local en la calle Presidente Córdoba. Había una lápida o una placa muy bonita que manifestaba justamente que en el año 1945, a raíz del incendio que hubo en la casa de la familia Sánchez, en la Presidente Córdoba y calle Padre Aguirre, se inició el cuerpo de bomberos. Se hizo una placa muy bonita, indicando quién eran los iniciadores del cuerpo del benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Y se hizo la restauración de esta institución, ¿no? La placa desaparecida, Jaime, hace pocos años, no estoy hablando de hace muchos años. Y recién cuando existen áreas patrimoniales, cuando existe patrimonio, cuando existe INPC, ¿dónde están? ¿Por qué no descubren? ¿Por qué no se hace la denuncia? Porque desconocen, Jaime, porque para ellos es mucho más fácil quedarse en el escritorio, recibir su sueldo y no meterse en problemas con absolutamente nada. Esa es la función que cumplen los departamentos culturales de municipios. Esa es la triste realidad de la burocracia, de una burocracia indolente, de una burocracia ignorante, que no comprende ni comprenderá la importancia de la historia, de los valores patrimoniales. Gracias, Felipe, por la frontalidad de denunciar a la opinión pública lo que está sucediendo actualmente
con el patrimonio cultural de la ciudad de Cuenca. Ha sido el historiador Felipe Díaz Heredia, autor del libro Epigrafía y Escritura Patrimonial de Cuenca, libro abandonado, allá en la mecánica del Consejo Provincial de la SOAY, año y medio. Volveremos, Felipe, para seguir tocando temas tan valiosos de la historia de Cuenca, del patrimonio. Y vale, Jaime, vale continuar con esto. Si las autoridades no quieren hacer nada, pues bueno, a título personal habrá que seguir luchando y habrá que seguir peleando. Es una confrontación, desde luego. Esperemos que esto tenga obviamente, términos de paz, de tranquilidad y al mismo tiempo de razonamiento. La razón no pide explicación, de modo que este elemento específicamente del cual ha sido la entrevista de hoy, y le agradezco, Jaime, por su espacio, tenga días mejores, esté preservada, conservada, y que seamos todos los cuencanos que cuidemos y participemos y observemos y califiquemos incluso esta piedra porque es muy interesante. Yo le agradezco más bien, Jaime, y seguiremos en esta lucha como ciudadanos, como cuencanos, como amantes de nuestra ciudad. Bien, desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime.